de este curso propedéutico de filosofía para laicos, con miras a prepararnos para la teología. Vamos a comenzar el segundo módulo que titulamos El problema de la realidad, que nos va a compartir el padre Roberto Tarín, actual párroco de Santa Bárbara, 11 años rector del seminario de nuestra diócesis, licenciado en filosofía, especializado en metafísica y epistemología por la Universidad de Pues él nos va a compartir esta clase y lo voy a dejar en sus manos después de la oración. Vamos a ponernos de pie para comenzar. Sí, seguro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Los dejo en la voz del Padre Tarín. Buenas noches, gracias al Padre Poncho y a todos ustedes que con mucha y muy grata sorpresa, aunque yo no estuve en las sesiones anteriores, pero pues al platicar con los asistentes acerca de la participación, pues qué agradable que esté esta aceptación, esta apertura a esta modalidad que nos ha ofrecido don Mauricio, ¿verdad?, para poder retomar el curso normal de la Escuela de Teología, de los que algunos, lo que logro ver, por ahí ya nos habíamos visto en algunos cursos, y pues estaremos viéndonos en 2 sesiones. Hoy iniciamos con este problema de la realidad y la siguiente clase continuaremos también tratando de resolver esta cuestión. Bueno, primero, pues ya tienen ustedes ahí las copias. Trataremos de ir leyendo algunos pasajes, los más importantes, para comentarlos, pero vamos a hacer ahorita una conexión con lo que nos dejó encaminados ya don Mauricio las sesiones anteriores. Es decir, la actividad propia del ser humano, nuestro quehacer más ordinario, pues tiene que ver con la cuestión de la reflexión, con el ámbito de pensar. Yo siempre les comento en las comunidades o cuando estaba en el seminario que muchas veces corremos el riesgo de acostumbrarnos a esta frase: te lo dije sin pensar, lo hice sin pensar, y lo podemos dejar como algo trivializado, como diciendo no pasa nada, pero estamos renunciando a lo más nuestro. Es decir, todo cuanto digamos, todo cuanto hagamos, todo cuanto omitamos, tiene que ser fruto de ese pensamiento, porque pues para eso estamos constituidos así. La mente, la inteligencia no es un accesorio, ¿verdad? Hoy me lo pongo, mañana me lo quito. No, va con nosotros, somos nosotros mismos, y es en ese ejercicio de pensar, de reflexionar, donde respondemos a lo que es nuestra naturaleza. Entonces, por ahí se veía la naturalidad del asombro. Qué importante que nosotros no perdamos esa capacidad de asombrarnos. El que se asombra es aquel que reconoce que no todo lo sabe, que hay algo que se le escapa. Y ese asombro, ¿cómo se traduce? En curiosidad, en preguntarse, y como lo veíamos, y en preguntarse preguntas pertinentes, algo que de verdad nos ayude, no solamente que nos haga perder el tiempo o entrar en discusiones sin sentido, no, algo que nos aporte algo a nuestra vida. Bueno, pues ese fue el impulso, ¿verdad?, para poder retomar este tema, que lo proponemos así. ¿Qué es lo primero que queremos afrontar? Pues algo con lo que tenemos que ver todos. ¿Cuál es nuestra realidad? Se trata de acercarnos a esa realidad. Y la propuesta
pues es acercarnos con esa curiosidad de ver si es que ya la dominamos, ya la conocemos, somos especialistas de nuestra realidad, o tal vez se nos presenta como un problema que hay que resolver. Eso es lo que vamos a afrontar en esta noche. Bueno, lo primero, si nos pasan a la siguiente diapositiva, Padre Poncho. Partimos pues de esa pregunta. Importante saber hacer las preguntas. ¿Por qué la realidad es problema? Si nosotros nos hiciéramos en este momento la pregunta, ¿cuál es nuestra realidad? Y yo le preguntara a alguno de ustedes, ciertamente la pregunta será muy personal, casi como para caer en la conclusión de que no vivimos una realidad, sino que cada quien vive una realidad diferente. Y más, fíjense, cuando la tentación muy de nuestra época es acostumbrar ponerle apellidos a las cosas. Esta pregunta, ¿qué pasaría si de pronto a esa realidad le agregamos el apellido económica? ¿Cómo está nuestra realidad económica? Pues ya como que se entiende mucho mejor. ¿O cómo está nuestra realidad social? ¿Cómo está nuestra realidad religiosa, política? ¿Se fijan? Pero la propuesta de este curso inductivo de filosofía no es particularizar, como si quisiéramos aquí encontrar la respuesta para la situación laboral de nuestros días. No, queremos ofrecer una visión más amplia, más alejada de la realidad en cuanto tal. Entonces, por ahí va esta situación de cómo queremos enfrentar nuestra realidad en cuanto realidad. Vamos a buscar en la página 184. El autor del que nos estamos valiendo en este curso ofrece un ejemplo que titula, se nos pasa la siguiente diapositiva, una meditación sobre la crisis. Aquí queremos entender lo que es un problema a través de esta situación de la crisis. Dice, un ejemplo puede ayudarnos. No hay palabra más empleada en los medios de comunicación de masas y en buena parte de las publicaciones científicas que la palabra crisis. Este término, procedente del griego, significa ruptura. Pues bien, esa ruptura puede ser necesaria en orden a una fase evolutiva más completa y perfecta, o una ruptura destructiva y mortífera que concluye en la desolación y disgregación de lo dado. Cuando el niño crece y pasa la pubertad, sufre una crisis. Cuando a su vez llega a la juventud, sufre otra. Cuando se instala en la adultez, una tercera. Y cuando la vejez le acosa, otra más. Todas ellas concluyen en la muerte. Pero evidentemente, no todas son iguales. Bueno, ¿esto por qué lo vemos así? Comúnmente, cuando se habla de crisis, hay quien puede ver crisis en todo, ¿verdad? Hace unos días me decía una persona, yo prefiero mejor no poner noticias porque me pongo de mal humor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es problema tras problema tras problema. Pero la otra tentación es negar que exista la crisis. No, ¿qué te pasa? No lo veas así, todo está bien, todo está normal, estamos mejor que nunca, ¿verdad? Entonces, estamos en dos extremos que no nos ayudan a acercarnos a entender lo que es la crisis. Ahora, esta primera ejemplificación que hace el autor de la crisis entendida como una crisis evolutiva, pues no depende de nosotros.
¿Cuántos quisiéramos habernos quedado entre los 15 y los 18, verdad? Y decíamos que no cumpla yo 19. Pero no nos preguntaron, los años siguen, ¿verdad? Siguen transcurriendo. Entonces no solamente podemos ver reflejada la crisis como una cuestión evolutiva, porque también depende de nosotros. Pasamos al siguiente párrafo, dice, pues bien, hoy estamos en crisis. Los unos dicen que de crecimiento y los otros que de destrucción. Hay quienes piensan que los pesimistas son unos realistas bien informados, pero hay, por el contrario, los que dicen que el pesimista es un realista miope. De todos he sabido que la misma botella es vista medio vacía por el pesimista y medio llena por el optimista. En última instancia, mucho dependerá en nuestro juicio sobre la crisis del talante personal de cada uno. Sin embargo, conviene no reducirlo todo a talante personal, pues existen supuestos pesimistas lúcidos que en realidad, con sus propuestas de mejora, dan pruebas de optimismo, mientras que determinados supuestos optimistas no quieren ver ciertos hechos graves, porque ello les obligaría a modificar sus perezosos puntos de vista. No hablemos, pues, de optimismo y pesimismo, aunque ello influya a la hora de analizar la realidad, los hechos y los datos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por un lado, tenemos una realidad que se nos manifiesta como ajena a nosotros. Se nos da, por así decirlo. Desde que uno amanece y abre los ojos, pues uno puede decir, hoy amaneció nublado, hoy está despejado. No depende de lo que nosotros actuemos. Pero sí tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra apreciación. Y ya desde este momento podemos entender que esa realidad tiene que verse como una relación. Ese mundo que tengo hacia afuera, este auditorio que tengo yo aquí, ¿verdad?, frente a mí. ¿Y cuál es mi percepción? Una realidad y un punto de vista. Aquí el autor, de una manera pues muy sagaz, ¿verdad?, ya nos está proponiendo de qué lado nos queremos poner. Si ver la realidad como algo totalmente negativo, algo ante lo que no podemos hacer nada, o tal vez algo positivo y decir, no, qué suave, vamos a entrarle, se puede. Y a eso le llama el talante personal de cada quien. Yo quiero entender que su presencia ya aquí, pues habla de ese talante, de esa disponibilidad, de saber que estamos introduciéndonos en un curso como algo maravilloso. Yo, bueno, al menos ver concurrir a tanta gente, créanme que ni en una misa la he visto, o sea que estoy así como que sorprendido, ¿verdad? Y decir, hombre, qué bueno que estemos encarando esta situación en pleno 2021, pero yo les aseguro que no solo como meros espectadores, como para decir, bueno, pues a ver qué sale de esto. No, yo pienso que nuestra actitud tendrá que ser esto que estamos recibiendo, cómo nos ayudará a transformar esa realidad en la que convivimos todos. Y eso pues tendrá que ver mucho el ejemplo, ¿verdad?, que vayamos poniendo con nuestra propia actitud. Bueno, entonces aquí tenemos ya ese puente, ¿verdad?, cómo enfrentar esa realidad que me es ajena, pero ante la que no puedo permanecer indiferente. Y ya por último, en el último parrafito de ese 1.1, pues el autor solamente sugiere, ¿verdad?, por lo menos dar el beneficio de la duda de que existe una crisis, ¿verdad? Por ahí el Papa Francisco esto lo plantea de otra manera cuando nos invita a salir de nuestro
confort, ¿verdad? Muchas veces uno dice, pero el Papa, ¿por qué nos habla de salir de nuestro confort si nosotros estamos bien cómodos, ¿verdad? Y no queremos ni siquiera cuestionarnos lo que quiere decir. Y es precisamente eso. ¿Por qué? Porque ante una aparente negación de la crisis, lo que no queremos es cambiar. Pienso la realidad del alcohólico, ¿verdad? Aquel que dice, no, yo no soy alcohólico. Yo cuando quiero, yo lo dejo, hermano. Porque se está engañando. Y ahorita que decía del talante, me acordé de una situación que nos pasó ahí en Santa Bárbara. ¿Se acordarán ustedes por ahí del mes de junio? ¿Cómo estaba el calor? ¿Cómo estaba la sequía? Estaba la cosa, aparte de la pandemia, pues ya venía una situación muy difícil. Y en cierta ocasión llega una persona a la parroquia y me dice, padre, me pasó esto, escuché esto en la calle, se están riendo de nosotros porque hacemos la oración por la lluvia en cada misa. Y esta persona le dice, es que no tienen que hacer la oración porque pues resulta que aquí algunas personas se confabularon y ya contrataron a un buen brujo brasileño para que no llueva, porque pues la lluvia también afecta a muchos intereses, ¿verdad? Sobre todo ahí en Santa Bárbara. No quiero hablar más de la realidad, pero ya ustedes intuirán. Y yo me quedé, dije, válgame, ya en pleno siglo XXI y estar creyendo las cosas, ¿verdad? Pero de pronto me entero, por otro lado, de un grupo de personas que ya tenían 3 o 4 días saliendo a caminar toda la tarde y con el sol de junio, ¿verdad? Con San Isidro y rezando. Me mandaron un mensaje que si yo los apoyaba y que si al final del novenario podía yo ir a celebrar la misa donde tocara esa peregrinación. Pues no pasaron 4 días para cuando empezó, llueve y llueve y llueve. Entonces yo dije, caray, esto se pone suave. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque por un lado hay alguien que por su talante pueda decir, no, aquí ya dispusimos que se cierre el cielo y se acabó. Vean ustedes, y no solamente Santa Bárbara, aquí por cualquier lado donde vamos, pues de pronto este verde de dónde se explica, pues de una realidad que nos supera, que no podemos solo manipular ni con nuestra percepción, mucho menos con una manipulación directa como si fuera fruto de nuestra mano, ¿verdad? De nuestra manipulación.